Así que te invito a que vayas conmigo a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Mateo 5, del versículo 14 al versículo 16. Dice la palabra: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Permíteme orar. Padre, yo te alabo, Señor, por la oportunidad que nos das de venir y tomar este tiempo de retiro y poder tener comunión los unos con los otros, pero también poder venir delante de tu palabra, Señor. Yo sé que este es un tema, Señor, el tema del campamento completo, sumamente vital. En un mundo que se pierde en la oscuridad del pecado, de la corrupción, tu iglesia está llamada a ser iluminar, que ilumine con la luz que ha sido iluminada de Cristo. Y al venir a tu palabra hoy, Señor, yo suplico por la administración y la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra, ser confrontados con tu palabra y sobre todo practicar tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que este es un tema sumamente vital porque, como decía uno de mis CD favoritos de una banda que se llamaba DC Talk, había un intro en el CD Jesus Freak que decía que una de las amenazas de las mayores amenazas que tiene la iglesia son cristianos que confiesan a Cristo con su boca, pero no practican o siguen a Cristo con sus hechos. Y esa es una realidad que vemos lamentablemente hoy en día. Yo crecí en los años 90, yo no soy muy viejo, pero crecí en los años 90, y yo recuerdo que una de las experiencias, una de las cosas que más me impactó cuando yo tenía como 8 o 9 años, fue un día que yo estaba en la casa de un amigo, cerca de mi casa, y estábamos, como uno se ponía como muchacho, jugando en la acera, y se fue la luz. Ahora la luz, tal vez la electricidad no se va por tanto tiempo, uno no está tan acostumbrado a durar mucho sin electricidad, pero en ese tiempo como que era algo más común. Era común que durante el día se vaya la luz por 2, 3, 4 horas, y uno se ponía triste cuando la luz se iba. Y yo recuerdo que cuando la luz llegaba, voceaba alguien: llegó la luz. Y había como emoción en el barrio porque llegó la luz. Pero yo recuerdo que estaba en la casa de él, eran como las 7 de la noche, y se fue la luz. Pero de un momento a otro yo vi que en su casa había luz, la luz se quedó. Y personas de por ahí, vecinos, vinieron a su casa porque querían ver televisión. Yo recuerdo que en ese tiempo había una novela que estaba de moda que se llamaba La Usurpadora. Le estamos dando seguimiento. Y yo recuerdo que la vecina empezaron a ir y se empezaron a sentar en el piso y todo el mundo a ver, y yo me quedé como, ¿cómo que hay luz? Pero la luz se fue. Yo recuerdo que, yo le dije: explícame cómo es que hay luz. No, mi papá instaló algo, su papá era ingeniero eléctrico, él instaló algo y en mi casa siempre se queda luz. Y yo no pude aguantar, me tuve que ir a donde su papá. Explíquenme, porque yo quiero que en mi casa no se vaya la luz. ¿Cómo es que en su casa todavía hay luz? Y entonces me explicó Ángel: mira, yo instalé este aparato que es un inversor, tiene baterías. Entonces realmente ahora mismo nosotros no dependemos de lo de afuera para iluminar nuestra casa. Ellos tenían algo que hacían que ellos trascendieran aún en medio de la oscuridad que había en todo el sector. Yo creo que vivimos tiempos oscuros, ya sea en cualquier área que escojas, cualquier país que escojas.
Puedes escoger ya sea música, literatura, televisión, cine, aún en las iglesias. Vemos cómo la sociedad parece ir de mal en peor. Hay una oscuridad que arropa al mundo y la pregunta que yo me hago es, o te hago, ¿hay luz que nos pueda dar gozo, felicidad, que pueda hacer que personas vengan a la luz que tenemos en medio de toda la oscuridad que se vive? Realmente hay una luz que trasciende en medio de toda la oscuridad que vemos en el mundo. El pasaje que tenemos delante de nosotros hoy, en Mateo capítulo 5, nos enseña que sí. La idea central del texto es que en medio de un mundo oscuro, el discípulo de Cristo está llamado a resplandecer con la luz de Cristo. En medio de un mundo oscuro, en medio de toda la oscuridad que parece abrumar el mundo, el discípulo de Cristo, el cristiano, el creyente está llamado a resplandecer con la luz de Cristo. Y aquí en su narración tal vez el mejor sermón predicado, el sermón del monte por Jesús, Mateo nos brinda las palabras de Jesús que nos dan varias verdades importantes, relevantes, que debemos comprender si queremos resplandecer, si realmente queremos resplandecer. Porque yo creo que el tema se ve muy bonito, pero se puede quedar muy en teoría si yo no soy intencional en buscar entender y aplicar lo que vamos a estar viendo todos estos días. Yo creo que la primera implicación que sale del texto de lo que Jesús está diciendo es la realidad que muchas veces obviamos, y es que el mundo, como decía, está en oscuridad. El mundo está en oscuridad desde Génesis capítulo 3, con la llegada del pecado al mundo. El mundo creado por Dios fue arropado por la oscuridad. Yo creo que una de las mejores descripciones de esa realidad la tenemos en Salmos capítulo 7, 107, desde el versículo 10 en adelante, cuando se nos dice: moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Todo aquel que corre de la palabra de Dios, que no está cimentado, arraigado de la palabra de Dios, es un morador de sombra de muerte, un morador de tinieblas. Y cuando Jesús está hablando estas palabras, aún Él siendo la luz del mundo, Él está viendo toda la oscuridad que había en el mundo, al igual que ahora en todas las áreas de la sociedad. En términos políticos, estatales, Jesús estaba viviendo en los tiempos donde tal vez existieron los emperadores y gobernantes más atroces, más oscuros, más corruptos. En términos eclesiásticos, en términos religiosos, digamos, los líderes religiosos y el pueblo de Dios estaba viviendo uno de los tiempos más oscuros. Vemos eso continuamente, como Jesús confronta a los líderes religiosos que estaban llamados a guiar al pueblo de Dios, a la verdad de Dios, a iluminar el pueblo de Dios con la palabra de Dios, y Él los llama una y otra vez hasta serpientes, hipócritas, porque decían una cosa con su boca y hacían otra cosa con su accionar. Pero a pesar de toda la oscuridad que había, vemos que Jesús fue la luz del mundo y Él no dejaba de iluminar en medio de la oscuridad. Una realidad. No quiero abundar en algunas características de esa oscuridad en la que se encuentra el mundo, para traerlo a tu mente, para que recuerdes. Número uno, esa oscuridad que hay en el mundo es una oscuridad intensa, una oscuridad intensa.
Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice que cuando somos salvos, Jesús nos libra del dominio de las tinieblas. Dominio, una palabra que habla de control, una palabra que habla de autoridad, habla de algo que está controlado, subyugado, que está totalmente sometido. Aquel que no está en Cristo está bajo el dominio de las tinieblas, que es controlado por Satanás. Él busca mantener a las personas cegadas ante la gloria de Cristo, cegadas para que vayan por el camino de la condenación eterna, de la muerte eterna, que permanezcan condenados. El apóstol Pablo abunda sobre eso en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 4, él dice: en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás, de manera intencional, planificada, busca cegar el entendimiento para que no podamos ver la majestuosidad de Dios, para que permanezcamos en la oscuridad. Y en ese caso, dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que él, hasta con el consentimiento de Dios, tiene poder de la muerte, porque guía a personas hacia la muerte. Y tengo que recordar la intensidad, y tengo que recordar lo planificado y estructurado que es Satanás con guiarnos, con mantener al mundo en la oscuridad. Eso es algo que nosotros olvidamos. Y yo creo que a veces Satanás es más intenso en su accionar que lo que la iglesia es en su accionar para llevar a la luz. Satanás es más intenso y sus huestes en guiar hacia la oscuridad que los cristianos somos en guiar hacia la luz. Él no es más poderoso, pero es más intenso. O sea, tú piensas, yo hablaba con un grupo de jóvenes esta semana, en la manera como la oscuridad y la depravación que vemos en la sociedad ha ido en aumento, y no es algo fortuito o que pasa a lo loco o accidentalmente, ha sido algo estructurado. Toda la corrupción que vemos con la inmoralidad sexual y la manera como el mundo presenta esta oscuridad como si fuera algo de luz. Y yo pienso en la época en que yo crecí, en los años tal vez finales de los años 90, principios de los años 2000, fue hablar de la manera depravada como se habla de la sexualidad y presentar los personajes que se presentan hoy hasta muñequitos era algo atroz. Eso uno nunca lo pensaba. Aún, digamos, hace 10 años, pensar en cómo se vende la promiscuidad sexual en música abiertamente para que todos oigan, y cómo las personas las cantan como si fuera algo que trae alegría, era algo que uno no pensaba. Pero yo recuerdo cómo al final de los años 90, en los diferentes programas, series de televisión, en las películas, empezaron a aparecer uno que otro personaje homosexual. Y se empezaba a meter la promiscuidad de una manera más sutil, más comercial, digamos, y nos reíamos con eso. Tú piensas en series como Friends, como Seinfeld, que son series que uno veía y tú la ves y tú dices, ¿cómo se fue presentando? Pero mira hasta dónde estamos. El ataque de Satanás para guiarnos, para robarnos en la oscuridad es algo intenso. Es algo intenso. Y no solamente intenso, sino que esa oscuridad es una oscuridad incesante, de manera continua. Él busca guiar a las personas, mantener a las personas en la oscuridad. Cuando tú has sido diagnosticado de una enfermedad, si no la abordas como debes, entonces irás empeorando. Puedes irte y hacerte de la vista gorda, pero si esa enfermedad no es atacada de raíz,
la enfermedad va aumentando. Yo tal vez les he hecho esta anécdota porque es una de las historias que tal vez más me ha marcado, pero yo recuerdo hace como ya 10 años entrando en la oficina de un doctor que iba a atender a mi padre cuando tenía cáncer, y recuerdo que cuando entramos, el doctor que lo atendía era como muy personal con sus pacientes, y cuando entramos él estaba casi llorando, y a mí me sorprendió ver a un doctor casi llorando, y cuando le preguntamos que qué pasó, él nos dijo que el paciente que estaba ahí antes de mi padre, antes de nosotros, había ido a su consultorio hacía algunos 7 años y él le había descubierto un cáncer. Y en ese tiempo él le dijo, mira, tú tienes un cáncer que acabamos de detectar, que estamos en un buen tiempo para intervención, para darte un plan. Y el joven en ese tiempo escuchó lo que el doctor le dijo, pero decidió irse. Él empezó a buscar otras soluciones y de un momento a otro se hizo de la vista gorda y se fue. Bueno, volvió 7 años después, donde el doctor lo manda a hacerse análisis, pero ya el cáncer estaba en un estado tan avanzado que él decía, yo ni sé cómo él está caminando porque le quedan solo algunos días. Eso pasa con las enfermedades de índole mortal cuando no son enfrentadas como se debe enfrentar. Y yo sé que tenemos siempre la esperanza de que las cosas van a ir mejor en este mundo. Uno siempre augura lo mejor, pero la realidad es que como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13, los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mundo no puede hacer otra cosa que empeorar en su condición de oscuridad moral y espiritual, porque no tiene la capacidad por sí mismo de mejorar. ¿Por qué? Porque está espiritualmente muerto. Año tras año se desbloquea, se desconfigura un nuevo nivel de promiscuidad, de corrupción, de oscuridad. Las cosas van de mal en peor. Nosotros podemos avanzar en tecnología, podemos avanzar en construyendo grandes edificios, podemos explorar el espacio, pero somos incapaces por nosotros mismos de mejorar espiritualmente. La oscuridad es algo que es incesante. Número 3, sobre esa oscuridad. Una oscuridad que es intensa, incesante, pero también es intencional. Intencional. El hombre está infectado con el virus mortal del pecado que no tiene cura fuera de Dios. Sin embargo, a diferencia de su actitud, la actitud que tomamos con muchas enfermedades físicas, la mayoría de los hombres no quieren que su pecado sea curado, aman su propio camino, aman su camino de perdición y odian a Dios. Y eso los mantiene bajo la condenación total. Condenación total. Uno de los versículos que más tal vez memorizamos, que más conocemos, nos habla de esa realidad, y yo creo que nos habla de una realidad que obviamos, que olvidamos, o que tal vez muchas veces no entendemos. En Juan capítulo 3, en el versículo 16, tenemos ese texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese discurso ahí continúa diciendo en Juan capítulo 3, en el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escucha, el que cree en él no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, versículo 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. No es que si yo no estoy en Cristo, cuando yo muera, yo voy a ser condenado. Es que si yo no estoy en Cristo ahora, si no he puesto mi confianza plena, por completo, en Jesucristo, ya yo estoy bajo condenación. No hay una posición neutral en cuanto a esto. O yo estoy en la oscuridad o yo estoy en la luz. No hay una posición neutral. La luz ha venido al mundo en la persona de Jesucristo. Pero el hombre rechaza la luz para disfrutar de la oscuridad. Eso es lo que se conoce como depravación total en teología. A la gente le gusta más la oscuridad que la luz, le gusta más la mentira que la verdad. La gente ama la iniquidad más que la santidad. A la gente le gusta más el engaño que la realidad. La gente ama los placeres mundanos en lugar de las bendiciones espirituales. Y yo debo saber que en cada esfera de esta tierra hay personas en oscuridad bajo el dominio intenso de Satanás. Esa realidad de la oscuridad me debe hacer a mí buscar ser intencional. En cada esfera que yo estoy, hay personas que están bajo ese dominio intenso, bajo ese dominio constante, incesante, bajo ese dominio intencional que está liderado, guiado por Satanás para que las personas se mantengan en la condición de condenación total y vayan hacia la muerte eterna, totalmente separados de Dios. Esa realidad me debe a mí buscar ser luz, ¿cierto? Eso es lo segundo que el texto en Mateo capítulo 5 trae como implicación. El creyente tiene el llamado a ser luz, el creyente tiene el llamado a resplandecer. En el versículo anterior, el versículo 13, Jesús utilizó la metáfora de la sal. Es una maravillosa metáfora, pero yo creo que la metáfora que él da, la ilustración que él da en el versículo 14 de la luz es aún mejor que el ejemplo de la sal. Porque la sal sazona y preserva, pero la luz transforma. La luz transforma. Hay un trasfondo de esta idea en el Antiguo Testamento, varios pasajes, sobre todo en el libro de Isaías, hacen referencia a la condición de tinieblas en que se encontraba el mundo y la luz que vendría cuando el Mesías prometido en Génesis capítulo 3 llegara a la tierra. Y en Isaías capítulo 60, en tal vez uno de los pasajes que mejor nos ilustra esto, Dios habla a su pueblo a través del profeta Isaías, diciéndole lo siguiente, Isaías capítulo 60 en el versículo 1. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Desde ese tiempo y desde antes, cientos de años antes de la llegada de Jesús, el pueblo de Dios comprendía eso. Estamos en oscuridad y necesitamos la luz que va a traer el Mesías. Dios se va a hacer hombre y va a enviar la salvación del mundo para traer vida a su pueblo que muere en tinieblas. En Juan capítulo 8, en el versículo 12, Jesús dice algo maravilloso.
una afirmación escandalosa. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Una declaración que fue escandalosa en su tiempo porque Jesús está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Mesías del cual Isaías había hablado. Yo soy lo que el Señor había prometido que traería para sacarlos de las tinieblas a su luz. Yo soy ese. Ahora, yo creo que la afirmación que Jesús nos da aquí en Mateo 5, en el versículo 14, es aún más escandalosa, menos entendible por los hombres, porque Él no solamente está diciendo, yo soy luz, sino que Él está diciendo, ustedes que son mis discípulos también son luz. Él mira a sus discípulos y aplica esa misma imagen de Él a ellos como implicación a nosotros que somos sus discípulos. Ese pronombre que Él da en Mateo capítulo 5, versículo 14, ustedes, está en plural, mi pueblo, mis discípulos, mis seguidores, no solamente soy yo, sino que ustedes son también la luz del mundo. Es un pronombre que es enfático, ustedes. Tú y solo tú eres la luz del mundo. Tú tienes el llamado, que no es una opción, es algo que Él está ordenando, que Él está declarando sobre la identidad de sus discípulos. Ustedes están llamados a ser luz. Ese es un maravilloso privilegio que tenemos sus discípulos. Yo estaba en oscuridad y ahora tengo luz. Yo debo ponerme feliz como las personas cuando no hay luz y llega la luz. Ha llegado la luz, llegó la luz a mi vida. Porque la oscuridad trae temor. La oscuridad trae depresión. La oscuridad trae duda. La oscuridad trae miedo porque no sé dónde estoy. Me choco, estorbo con cosas, no sé por dónde voy. Yo recuerdo la primera vez que mis padres nos dejaron solos, a mí, a mi hermana. Yo tengo una hermana mayor. Yo tenía tal vez la misma edad, como 7, 8 años. Ella me lleva 2 años. Y yo recuerdo que nos dieron todas las pautas de lo que debíamos hacer. Y nos dejaron en su habitación que tenía televisión y se iban como por 1 o 2 horas. Pero ¿qué pasó? Se fue la luz. Y yo recuerdo que esa 1 o 2 horas para mí fue algo eterno porque la luz no volvió. Y cada cosita que yo escuchaba, yo pensaba que era un ciempié, un ratón. Cualquier cosita que se movía era un monstruo, alguien que venía. Si yo escuchaba algo en el patio de la casa, yo pensaba que era un ladrón. Yo tenía miedo. Había un teléfono que estaba afuera de nuestra habitación, de la habitación donde estábamos, y teníamos tanto temor que ni salimos afuera a buscar el teléfono. Nos trancamos solamente esperando que llegue la luz o que lleguen mis padres. Aquel que no está en Cristo tiene esa realidad. Por eso es que trae tanto gozo cuando estamos en Cristo, cuando la salvación llega a nuestra vida. La luz, la salvación ha llegado a mi vida. Yo estaba antes muerto, condenado, separado de Dios, pero ahora tengo luz y entiendo y puedo ver. Un gran privilegio. Pero también, mi hermano, es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que es hacia lo que Jesús está guiando. Yo no te salvé a ti para que te escondas, yo te salvé a ti para que tú seas luz. Yo no te salvé a ti solamente para ti, yo te salvé a ti para que tú me representes como el mandato de la creación en Génesis, me representes a mí en la tierra. Yo quiero que consideremos ese llamado a ser luz que Jesús está haciendo aquí en Mateo 5:14. Yo quiero que consideremos varios aspectos, así como consideramos de la oscuridad, de la luz a la cual hemos sido llamados a resplandecer. Número 1, debemos de saber que nosotros resplandecemos una luz reflejada. Resplandecemos una luz reflejada, no es una luz que se origina en nosotros.
viene de y a través del Señor Jesucristo. Sin Cristo yo estaba en la oscuridad, pero Dios nos ha concedido el sol de justicia que refleje en nosotros su luz para que nosotros podamos reflejarlos. Es como la condición de la luna. El sol tiene luz, ilumina. La luna no tiene luz propia. La luna lo que refleja es lo que el sol le envía, y eso es lo que vemos o lo que tenemos aquí en la tierra. Eso es lo que pasa con Jesús. Por eso él dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. El apóstol Pedro, hablando de esa realidad, en Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado a su luz admirable, a su luz maravillosa, pero no estamos solo en la luz, sino que Él nos llama a ser luz. No es solamente que Él busca iluminar nuestro caminar, sino que Él busca a través de la luz que resplandece en nosotros, que su luz sea reflejada en las tinieblas de este mundo. El apóstol Pablo habla de esa realidad en Efesios capítulo 5, en el versículo 8, cuando dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, entonces anden como hijos de luz. Nosotros éramos la personificación de la oscuridad antes de estar en Cristo, pero ahora somos luz en el Señor. El Señor no solamente se limitó a cambiar nuestras circunstancias, sino que Él hizo un cambio dentro de nosotros. Nosotros que éramos antes tinieblas, ahora somos luz, porque se refleja su luz en nosotros. A mí me gusta cómo lo explica James Montgomery Boyce en su comentario, y lo voy a leer textualmente, abro comillas. Si solo se trata de buscar la luz o vivir en la luz, entonces el cristianismo no es diferente de cualquier otra religión o filosofía. Y no hay más esperanza en él que en cualquiera de ellas. Pero si convertirse en cristiano implica un cambio de las tinieblas a la luz, entonces la presencia de los cristianos en el mundo es en sí misma una esperanza en la que juntos nos enfrentamos a las tinieblas. No es solamente que Dios busca cambiar mi circunstancia, es que Dios busca usarme como instrumento, como dijo Pablo a los filipenses, como luminar en este mundo. Y yo creo que si nosotros cambiamos nuestra visión, nuestro concepto del evangelio, si no lo volvemos tan egoísta como muchas veces lo volvemos, la iglesia fuera un mayor faro de luz en la oscuridad. Porque solemos venir al cristianismo pensando en lo que yo quiero. En lo que yo quiero que el Señor cambie, en lo que yo quiero que el Señor me ayude, en lo que yo quiero que el Señor haga en mi vida. Y es bueno pedirle cosas al Señor, pero eso no es lo principal, porque el mundo no se trata de mí, sino que se trata de Él. Lo principal que Él busca hacer es Él ser glorificado a través de mí. Que su gloria pueda ser vista a través de mí. Por lo tanto, sí, creo que fuésemos un mayor faro de luz en este mundo si dejamos de pensar tanto en nosotros y pensamos más en Él. Porque la luz que reflejamos es la de Él. La realidad de tu resplandecer como creyente en este mundo está relacionada
a qué tan cercano estás de la luz de Cristo, qué tan concentrado estás en Él. Y me pregunto y te pregunto, ¿qué tan cercano estás de Cristo? ¿Qué tanto estás atesorando a Cristo para que sea su luz lo que se refleje a través de ti? O sea que resplandecemos una luz reflejada y debemos estar cercanos a esa luz. Pero también resplandecemos una luz invariable. Resplandecemos una luz invariable. Continúa diciendo Jesús en Mateo capítulo 5, a mitad del versículo 14 en adelante, dice: una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Jesús hace un llamado aquí que nos sirve de advertencia. No podemos ocultar la luz de Cristo. No podemos ocultar la luz de Cristo. Yo recuerdo una vez que yo estaba en un bosque en Estados Unidos. Yo no iba a acampar, pero estábamos buscando a alguien que fue a acampar y caminamos muchos minutos dentro de un bosque con una oscuridad que yo no me veía la mano de frente. Y yo recuerdo que cuando llegamos, yo iba con un joven. Lo primero que él saca, después que llegamos al sitio, que dimos vuelta como por casi 2 horas, lo primero que él saca es un foco. Y yo, pero ven acá. O sea, tú teniendo un foco, ¿porque tú no haces coger tanta lucha? No, porque así que se aprende, porque así es que uno explora bien. Eso es algo sin sentido. Si tú tienes una luz y hay oscuridad, tú tienes que encenderla. En ocasiones, eso ocurre con nosotros. ¿Sabes lo que es un eclipse solar? Es cuando el eclipse solar ocurre, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Cuando el mundo se pone entre el Sol y la Luna, ocurre un eclipse solar. El Sol sigue brillando, pero la luz no puede reflejar la luz del Sol porque el mundo está entre el Sol y la Luna. Yo creo que espiritualmente eso nos pasa muchas veces. Dejamos que el mundo se interponga entre nosotros y el sol de justicia, que es Jesucristo, y entonces su luz no ilumina en nosotros y no podemos iluminar a otros. Actuamos neciamente como si nunca hubiésemos conocido la verdadera luz. Yo creo que en Lucas capítulo 8, yo creo que esto está muy ligado a lo que Lucas narra en Lucas capítulo 8 en la parábola del sembrador, porque justamente después de dar la parábola del sembrador, Lucas viene y dice esto que Mateo está narrando en Mateo capítulo 5, el versículo 15. En Lucas capítulo 8 vemos la parábola del sembrador, donde la semilla de la que es la palabra de Dios cae en diferentes terrenos que son los corazones de las personas. Y en el versículo 14 él dice que la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Ese es el tercer suelo que Jesús describe en esta parábola del sembrador, que yo creo que es el más peligroso. Y mira que esas 3 cosas que Jesús cita, yo creo que sirven como eclipse solar entre nosotros y la luz que Dios ilumina en nosotros. Las preocupaciones, desconfiar de Dios, actuar como si Dios no estuviera sentado en su trono.
Estoy tan preocupado, tan centrado en mí, no confío en Dios, que la luz de Dios, cuando confío en Él, no puede iluminar a otros. Dice Mateo capítulo 6, versículo 34, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Que evita que seamos luz, que iluminemos en el mundo, que resplandezca la luz de Cristo en nosotros en el mundo. Las preocupaciones, estamos muy preocupados con el día a día, haciendo y buscando lo mío, lo mío, lo mío. ¿Y qué va a pasar? Nos preocupamos con cosas que ni siquiera pueden pasar, pero yo estoy preocupado por mi hijo, por si mi hijo crece o no crece. Y cuando ya los hijos crecen, por los nietos, por mi trabajo, por el gobierno, por tantas cosas. No, yo debo traer todas mis cargas delante de Dios y buscar ser luz al mundo, viviendo como alguien que está confiado no en el gobierno ni en el futuro, sino que está confiado en que Cristo está en el trono y Él es soberano sobre toda su creación. Jesús lista aquí en Lucas 8:14 las riquezas, cómo buscan atesorar tesoro material para sentirse seguro y en control. Eso va más allá de la preocupación. Yo busco tener control en sí mismo y estoy tan inclinado, tan preocupado por ser rico, por obtener un tesoro terrenal, que me olvido de resplandecer en donde sea que el Señor me ha puesto. La luz de Cristo. Mateo 6, desde el versículo 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros celestiales. Es bueno trabajar, es bueno esforzarme, pero yo tengo que saber que yo no fui puesto en esta tierra para ser rico, ni para acumular todas las posesiones y todo lo que mi mente quiera. Yo fui puesto en este mundo para resplandecer. ¿Con cuántas personas tú te has enfrentado que están en oscuridad, con miedo, con temor, con ansiedad, con preocupación, que están condenados hacia el infierno, pero tu ambición de dinero y de posesión en esta tierra no te deja hacer luz a esa persona con la que tú te enfrentas? Lo otro que lista Jesús son los placeres de la vida. Entonces, Dios nos ha dado muchos placeres para disfrutar en esta vida. Hay comida sabrosa, hay lugares hermosos donde ir. Pero mi fin en esta tierra no son los placeres de la carne. Dios no es un medio para yo alcanzar el fin de traer placer a mi carne. Dios es el fin en sí mismo. Cuando me concentro en todo eso, dejo de reflejar a Cristo. Yo creo que si entendiéramos eso que Jesús está describiendo ahí en Lucas capítulo 8, si entendiéramos cuán engañoso es el corazón del hombre, que nos lleva tantas veces a desviar nuestra vista de la majestuosidad de nuestro Dios, en lugares donde debemos ser luz, más nos comportamos como oscuridad. Es como que planificamos bajar el interruptor. O sea que yo tengo que entender sobre esa luz de Cristo,
es una luz reflejada, es una luz invariable. Y número 3, es una luz que refleja a Cristo. No solamente viene de Cristo, sino que refleja a Cristo. No solamente ser luz, es que con lo que yo haga y diga, yo voy a guiar hacia Cristo. ¿Tú recuerdas la historia de Batman? En Ciudad Gótica hay una luz que las personas cercanas a Batman tienen en una azotea que encienden. Y esa luz se ilumina como si fuera un faro en el cielo, pero tiene un signo, que es el signo de Batman. Todo el que la ve esa luz, pero no solamente ve la luz, sino que ve el signo de Batman. Y eso es para que Batman venga. La luz del creyente no solamente viene de Cristo, sino que refleja a Cristo. Yo debo guiar, testificar, no tomar el crédito para mí, sino dar el crédito y testificar totalmente a Cristo. Y sobre esa luz que debe guiar y reflejar a Cristo, Jesús nos dice que empieza por los de la casa. Dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Aquí Jesús manda, aplica un contraste. No debe ocultarse, no debe opacarse la luz, sino que debe verse, pero debe verse primero por los de la casa. Somos luz en el mundo, pero el primer lugar donde yo reflejo esa luz, donde yo resplandezco, escúchame, es en mi hogar, con mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis familiares, con mis vecinos. Pero que mi papá es muy difícil, que mi vecino, mire, mi vecino pone un dembow desde las 7 de la mañana. Ahí en la oscuridad es donde la luz debe brillar más. Aquí es muy fácil tener las luces encendidas. Es muy fácil, porque te van a hablar de la luz de Cristo. Pero allá afuera, tú estás empezando con tu hogar a hacer luz, con tu contexto cercano. Porque muchas veces pasa como la película aquella, que cuando tú preguntas en la casa de algunos creyentes, en los trabajos de algunos creyentes, cristiano, ¿no? Aquí no vive ningún cristiano, ¿se acuerdan de esa película? Que le cayó la cédula a algunos que se rieron. Cristiano, aquí no trabaja ningún cristiano. Porque en la iglesia, ahí sí yo soy luz. Yo voy bonito, cambiadito con mi vocabulario dominguero. Yo me comporto, hablo y hago. Pero cuando estoy en mi casa, mi esposa no me aguanta, ni mi esposo, ni mis hijos. Ustedes sabían, padres, que una de las principales razones por las cuales los niños jovencitos que crecen en las iglesias desertan, salen del evangelio, es porque vieron en sus padres decir una cosa y vivir otra cosa. Y no quieren vivir en hipocresía como vieron vivir a sus padres. Dice Jesús ahí en Mateo 5, versículo 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Él da un adverbio, algo que modifica el cómo debe ser luz.
De esta manera brille la luz de ustedes delante de los hombres. Fíjate, para que vean sus buenas acciones. Y no es que solamente se sientan felices o los aplaudan a ustedes o los reconozcan. No. Para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es muy frecuente uno decir, yo me tengo que salir de tal sitio porque que ahí no hay creyente. Porque es que yo no me siento bien ahí. Pero es que ahí hay oscuridad, ahí se necesita alguien que resplandezca, que lleve luz, porque no hay. Tú tienes que fortalecerte, si tú tienes que buscar ayuda para que haya más luz, tráela. Pero donde la oscuridad es mayor, ahí es donde la luz más resplandece. Esa es una realidad. Dice Francis Bacon, teólogo, para que la luz brille intensamente, la oscuridad debe estar presente. Para que la luz brille intensamente, la oscuridad debe estar presente. Y es por esa razón que el Señor no solamente nos salva y nos lleva directamente al cielo. Así fuera mejor. No. Me salvó y que me lleve directamente al cielo. No, pero Él me deja aquí para que yo sea de nuevo su representante aquí en la tierra, para que yo sea luz en medio de la oscuridad y pueda guiar a otros hacia su luz. La manera como actuamos en este mundo habla de la luz de Cristo que hay en nosotros. Y no solamente en la iglesia, es principalmente allá afuera. El Señor, en su gracia, misericordia, inmensa sabiduría, te hizo nacer donde tú naciste, en la familia donde naciste, en el sitio donde naciste, para que tú seas luz ahí. El Señor te puso en ese lugar de trabajo donde estás por el tiempo que estás. El Señor te puso ese vecino que te puso al lado. El Señor te puso ese compañero que te puso al lado para que por el tiempo que estés ahí tú puedas ser luz a esa persona, le puedas iluminar. No para que te apartes y la ocultes, porque tú eres luz y yo soy oscuridad, yo tengo que estar aquí. No, yo tengo que iluminar con lo que Cristo ha hecho en mí. Yo recuerdo cuando esa diferencia era más marcada en la sociedad y aún la sociedad veía los cristianos con ese respeto, con esa admiración por la luz que veían en ellos. Pero ahora no se ve tanto así. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido bajar la intensidad de nuestra luz para vivir en el borde y no verme como el diferente. Y dejar que sea la oscuridad que me arrope más que yo arropar la luz. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirve. Todo lo que yo hago, yo tengo que verlo como para el Señor. Es a Cristo que yo sirvo mientras sirvo a otras personas, mientras estoy con otras personas. Un gran privilegio, una gran responsabilidad. Me gusta como
autor lo expresa muy claramente. Él dice, la luz brillante es una metáfora del Mesías y su pueblo cumpliendo el propósito misionero de manifestar la gloria de Dios entre las naciones. El resplandecer es una metáfora del Mesías y su pueblo cumpliendo el propósito misionero de manifestar la gloria de Dios entre las naciones. ¿Qué tanta luz? ¿Qué tanto está resplandeciendo la luz de Cristo a través de ti en la oscuridad que hay en el mundo? Hubo un misionero escocés llamado Ian Keith Falconer que murió de malaria a los 31 años de edad. 31 años de edad. Él fue campeón de ciclismo cuando tuvo 22 años. Sin embargo, siendo campeón mundial de ciclismo, él decidió dejar todo atrás para irse como misionero a Egipto y luego otras naciones. Y en ese tiempo, cuando él tomó esa decisión, siendo tan joven, esto fue algo sorprendente. Pero hay algo que él escribió, necesita en una biografía que se hizo de él, que me hace ver la realidad del por qué él tomó la decisión que tomó. Él dijo lo siguiente: solo tengo una vela de vida para encender y prefiero apagarla en una tierra llena de oscuridad que en una tierra inundada de luz. Tal vez sería mejor la traducción, acabarla. Él prefirió acabar la vela de vida que Cristo encendió en él, en una tierra que está en oscuridad, que en una tierra inundada de luz. Dios se ha dado una vida en que le estás acabando. ¿Cómo le estás viviendo? ¿Cuál va a ser el legado cuando tú te vayas? ¿Está tu vela, la vela de tu vida, acabándose en los placeres de este mundo? ¿O estás realmente resplandeciendo al Cristo que te llamó a salvación? Y a medida como pasan estos días y puedan continuar siendo confrontados con la palabra de Dios, el Señor te guíe para que tú puedas ser iluminar en un mundo que se pierde en oscuridad. Permíteme orar. Padre, la oscuridad parece arroparnos. Busca abrumarnos con la preocupación, la ansiedad, el miedo que trae, la muerte que trae. Pero sin duda alguna, como tu palabra nos enseña, oh Dios, en tu Hijo Jesucristo tenemos luz. Y esa luz de Cristo trae plenitud a nuestras vidas y nos hace ver que no debemos vivir para nosotros mismos, sino que somos llamados a reflejar esa misma luz que nos iluminó.
Padre, obra de la manera que tú sabes hacerlo para avivar nuestros corazones hacia tu verdad, hacia tu luz. Que tú puedas obrar en este tiempo de retiro, Señor, para que contemplemos, reflexionemos y busquemos que nuestra luz ilumine, que la luz que tú has encendido en nosotros ilumine en cada ámbito de nuestras vidas, en cada lugar donde estemos, Señor, seamos conocidos por el Cristo que hay en nosotros. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.